San Marcos capítulo 3, voy a leer los dos versículos, 24 y 25. San Marcos capítulo 3, vamos a leer versículos 24 y 25. Y seguramente usted por ahí ya tiene idea de lo que se trata este pasaje de la palabra. Hoy quiero hablar sobre el propósito de Dios para la familia. Ese es el tema, el propósito de Dios para la familia. Hoy estamos en un ayuno familiar y hemos venido en familia prácticamente, ¿verdad? Y vamos a ser bendecidos el día de hoy con una palabra. Bueno, dice ahí la bendita palabra del Señor: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, otra versión dice la familia, si una familia está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Creo que lo entendemos de muy buena forma, aunque el Señor está hablando de una forma espiritual, pero Él deja sentado aquí un principio muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y esto es para nosotros como familia. O sea, todo lo que está dividido no puede permanecer, dice el Señor. Y en una familia, pues mucho menos, porque la familia siempre debe estar unida. Cada vez que hay división en nuestra casa, cada vez que hay división en nuestro matrimonio, no es posible seguir compartiendo, y que el matrimonio, que la casa, que la familia pueda permanecer. Más bien le damos lugar al enemigo. El enemigo sabe que trabaja siempre bajo ese principio que alguien trabajó una vez: divide y vencerás. ¿Sí? Y saben que muchas veces es con una pequeña palabra, a veces es con una pequeña acción, a veces son con cosas que el enemigo aprovecha para poder dividir los matrimonios, para poder dividir a las familias. Y el Señor está interesado en que nuestra familia permanezca, ¿sí? Y ese es un principio que hemos estado perdiendo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos, como lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Tiempos peligrosos en realidad. ¿Y qué hacemos en contra de ello? ¿Qué hacemos viviendo nosotros en este tiempo? Pues prepararnos y tomar la palabra y no cambiar lo que la palabra nos ha dado, ¿sí? Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Así que yo le voy a pedir que usted, por favor, siempre esté pendiente de esto. La unidad es muy importante en la familia. Dios todo lo hizo con propósito. Dios no hizo nada sin propósito. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho con propósito. Dios hizo todo lo que usted ve, todo lo que vemos en realidad. Mire, cuando vemos un ecosistema nos damos cuenta que todo lo que está ahí tiene propósito, ¿verdad? Si a veces usted en su jardín ha visto lombrices, fíjese que hasta eso tiene propósito ahí, pues, ¿verdad? O sea, todo en realidad tiene propósito. Y no digamos cuando hablamos del hombre, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de los hijos. O sea, siempre hay un propósito. Nunca debe usted dudar de Dios, de que Él ha hecho algo sin propósito o que se equivocó, ¿verdad? Como a veces pensamos, es que de plano el Señor se equivocó con el Juancho, con la Chona, porque es que no era con la que me tenía que casar, ¿verdad? O no era él el indicado. No, tal vez usted sí se equivocó, ¿verdad? Dios nunca se ha equivocado, ¿sí? Así que ahora aguante al Juancho y aguante a la Chona, ¿verdad? Porque ¿para dónde? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ir ahí en detalles, el primer aspecto que quiero tocar con ustedes el día de hoy es que cuando hablamos del propósito de Dios para la familia, encontramos que el primer propósito es la educación. La educación de la familia, de los hijos. Fíjese que Dios le dio la responsabilidad a los padres para poder educarlos, para poder instruirlos, para poder dirigirlos. O sea, Dios le dejó a la familia como esa escuela
Ahora tenemos escuelas, tenemos institutos, tenemos colegios, y ahí pues mandamos a nuestros hijos y ahí los educan, pero en el principio no fue de esa manera, era la familia. Ahí estaba papá, ¿verdad?, dándole la ley, la Torá a los hijos, instruyéndolos, estaban ellos repitiendo lo que debían de repetir, porque eso era lo que se enseñaba. Y mire que es impresionante. Ahora nosotros cuando hablamos de educación, ¿sí?, hablamos de educación y pensamos que son matemáticas, ¿verdad? Cuando hablamos de educación es lenguaje, es que tiene que aprender a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando hablamos de educación estamos pensando que nuestros hijos tienen que ser médicos, abogados y todo eso, ¿verdad?, que usted sabe en este tiempo, que ahora creo que estas carreras son a las que menos se les pone interés, ¿verdad? Ahora los jóvenes quieren aprender a armar qué cosas, ¿verdad? Y un montón de asuntos que hay ahora. Pero vea, cuando hablamos de educación ahora, nosotros estamos pensando en eso. Cuando se hablaba de educación en el pueblo de Israel, en el pensamiento de Dios, era inculcarle su ley, era inculcarle quién era Dios, era que ellos tenían que amar a Dios. Aquí, pues que aquí hace bulla el micrófono, por eso mejor aquí. Sí, era que tenían que amar a Dios. La enseñanza, la educación, era eso. Y de ahí, pues por supuesto, papá iba a trabajar la tierra, y ahí iba el hijo varón tras de papá, y él aprendía a tomar un asadón, y aprendía a manejar los bueyes, ¿verdad? Y todo ese asunto, pues que se enseñaba, el trabajo y muchos valores. Pero para Dios, la educación era la instrucción divina, la instrucción que Dios había puesto en el corazón de los padres para que ellos se lo pudieran transmitir a sus hijos. Sí, no era que 2 por 2 es 4, que 1 por 2 es 6, ¿va? O sea, no era nada de eso, pues, ¿verdad? No era que los hijos debían de aprender entonces otras cosas. Y miren, mis queridos hermanos, creo que no todos, pero los creyentes hemos faltado a esa educación. Estamos faltando. La iglesia está faltando a esa educación. Sí, está bien que el niño diga gracias, que diga por favor, ¿verdad? Ese tipo de educación está bien. Está bien que el niño se comporte, porque hay que hacerlo. Está bien que nuestros hijos aprendan valores, pero tienen que aprender la palabra, y esto es desde el principio, desde que son pequeños. La educación fue el propósito de Dios por el cual Él forma la familia, porque a través de 2 grandotes, ¿verdad?, cabezones a veces, ¿verdad?, a través de esos 2, le hablo de papá y mamá, ¿sí?, ellos son los que deben de instruir a sus hijos. Y bueno, pasajes conocidos como los que usted ya sabe, pero lo vamos a repetir porque la educación también era a través de la repetición, ¿verdad? Y aquí lo vemos de nuevo. Vamos a repetir. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto era lo que debían de aprender principalmente. Todos. Los niños debían de aprenderse esto. Jehová nuestro Dios uno es. O sea, no hay más dioses. No hay nadie más. ¿Por qué nuestros hijos se nos tuercen a veces en el camino? Y empiezan a ver que hay por ahí otras cosas que adorar, ¿verdad? A veces al novio, a la novia, ¿verdad? Porque las patojas adoran al colocho, ¿verdad? Ay, es que sus colochos, ¿verdad? Y entonces empiezan a adorar otras cosas. Pero mire, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El más grande mandamiento. Lo que debe de estar en nuestro corazón. Hablo de los padres. Y entonces, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón. Dios se lo está diciendo al papá, se lo está diciendo a la mamá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y luego entonces se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. No le está diciendo que le ate en la mano al niño, no, estarán en tu mano, papá, mamá, estarán en tu mano. Para que entonces se las pueda recordar a sus hijos, estando en el camino, al acostarte, a levantarte, donde quiera que estén. Y es más, todavía dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Algunos de ustedes se las pegaban también aquí, ¿verdad? Eso era muy literal. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la educación. La Torá, la Biblia para nosotros, la palabra de Dios, que debía de repetírsela a sus hijos. Tal vez la pregunta aquí, ¿qué enseñanza le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Cuál es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos? Si a veces preferimos que nuestros hijos, mejor si nos encontramos un colegio, ¿verdad?, que entren de 7 de la mañana y que nos lo entreguen a las 7 de la noche. ¿Sí? Mejor si no están en casa, ¿verdad? Cuando somos nosotros los que tenemos que educar a nuestros hijos, y nuestros hijos están siendo educados, miren ustedes, a veces de cierta manera. Y por eso es aquí donde mi querido hermano, mi hermana, tenga cuidado donde inscribe a sus hijos. Porque ahí les están dando enseñanza. Sí, ahí les están enseñando a persinarse algunos. Ahí les están enseñando el Padre Nuestro, no como lo tenemos que aprender. Ahí les están enseñando rezos y ahí están los niños de los cristianos muchas veces aprendiendo cosas que no deben de aprender, y cuando son ya mayores se van a otros lados. Porque allá les enseñaron otras cosas, no lo que usted cree, lo que usted conoce, no la fe que usted profesa, no lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Hay hermanos que ahí es bonita la educación, sí, pero hay otros lugares donde es bonita también la educación. O por lo menos no le van a enseñar cosas que van a perder a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O están durmiendo? Vamos a ver los ojos, algunos están durmiendo. No, están orando. Señor, usa al pastor, úsalo, ¿verdad? Úsalo. ¿Será que me regalas un poquitito nada más? Es que se me están durmiendo los hermanos. No, mentira, quiero sentirme un poquito mejor aquí para hablar. Entonces, mis hermanos, no, te pasaste ahí un poquito menos. El propósito es la educación, es la enseñanza, mis hermanos. ¿Sí? Es la enseñanza, la disciplina. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos disciplina a nuestros hijos? Pero también yo les hablé de dirección. Bueno, en cuanto a disciplina, usted sabe que Proverbios nos habla bastante de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Uno de los proverbios dice, 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entienda usted la vara como la forma en la que debemos de guiar a nuestros hijos, de las reglas que se deben poner en casa, pero también de las acciones que como padres tenemos que tomar muchas veces en nuestra casa. Y luego, pasaje conocido, Proverbios 22, vamos a ver, 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero es instruye al niño, no es instruye al grande. No. La palabra no dice instrúyelo cuando tenga 25 años. No. Instruye al niño. Ahora que es pequeño. Ahora que usted si le dice ahí está el cuco, él dice, uy, no, ahí está el cuco, ¿verdad? ¿Sí? Porque se lo cree, aunque ahora los niños ya no creen en cucos, ¿verdad?
Lo que los niños ahora ven es el, ¿cómo se llama? El Chucky andan viendo ellos. Sí. Sí, porque los papás no se dan cuenta que miran en el teléfono, pues, ¿verdad? Pero mire, pues, la dirección. ¿Por qué? Es que los niños necesitan dirección. Hermanos, nuestros hijos necesitan dirección. Y eso es lo que Dios tiene en mente cuando Él le da la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque está hablando de dirección. Para que los niños, para que la familia sea una familia bendita, deben de tener una buena dirección. Y por eso la instrucción es importante. Instruye al niño, es importante. El Señor le da la responsabilidad a los padres para que ellos los eduquen. Este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, que acabamos de leer, es básico para nosotros, hermanos. Es básico. Sabemos de la palabra, sabemos del Señor. Eso es lo primero que hay que hacer. Mis queridos jóvenes, ¿saben de la palabra ustedes? ¿Les gusta leer la palabra? ¿Les gusta leer la Biblia? ¿Saben ustedes orar? Si lo saben hacer, cásense. Si no lo saben hacer, aprendan primero a hacer eso. Porque si no, no le van a enseñar nada bueno a sus hijos. Sí, le van a enseñar a sentarse 4 horas frente al televisor, ¿verdad? Para ver series y no hay problema de qué tipo de series veamos. Y entonces le vamos a enseñar, sí, sentémonos, ¿verdad? A ver a todo el mundial, ¿verdad? Sí, no es malo el fútbol. Yo sigo ahí a un equipo y me gusta verlo, me gusta ver las noticias. Cuando tengo tiempo veo los resúmenes porque no puedo ver los partidos. Sí, porque me pega mi mamá, ahí está. No, pero mire pues, o sea, hay cosas que a uno le apasiona, pero no le podemos enseñar solo esas pasiones a nuestros hijos. Ser apasionados por el Xelajú, ayer algunos andaban bravos ustedes, ¿verdad? Es que esos no ganan, dan cólera. Sí, y miren ustedes, a veces se les lleva a los hijos al estadio, pero no a la iglesia. Se les lleva a los hijos a otro lado, pero no a la iglesia. Dios nos encargó a que les enseñáramos, a que dirigiéramos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ya están conmigo más todavía, ya están conmigo. El propósito de Dios para la familia. Fíjense que es el resguardo de la promesa. Este es el segundo aspecto. El resguardo de la promesa. Entonces viene Dios, así como les dice al pueblo de Israel, ustedes son los que le van a enseñar a sus hijos, porque la educación viene de parte de ustedes. También el Señor viene y le da a los padres la promesa, para que ellos puedan resguardar, puedan ser guardianes de esa promesa, que todo el tiempo ellos puedan proteger el cumplimiento de esa promesa y que ellos puedan velar porque se cumpla esa promesa en su vida. Y entonces Dios le da la promesa a Abraham: haré de ti una nación grande. Y luego también le dice: te daré toda esta tierra. ¿Ves esta tierra? Ve para todos los puntos cardinales. Esta es la tierra que te voy a dar. Le voy a dar a tu descendencia. Y él lo cree. Y por eso él resguarda esa promesa. Y está esperando el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Quién era el hijo de la promesa? Sara, dijo alguien por ahí. Isaac, ¿verdad? Sí. Él era el hijo de la promesa. Y ahí están entonces Abraham y Sara esperando el hijo de la promesa. Y también se equivocan. Viene Sara y le dice: por favor, llégate a Agar, porque yo no voy a tener hijos, pero ella va a dar a luz en mis rodillas y este será nuestro hijo. Y el Señor le dice: ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es
el que tendrás con Sara. Y recuerdan ustedes, Sara se ríe, ¿verdad? Ya ella muy grande, Abraham muy grande. Pero viene Isaac y ahí entonces está Abraham esperando con la fe puesta en lo que Dios había hablado y le dio la promesa. Dios siempre le ha dado una promesa o le ha dado la promesa a los padres para que ellos puedan retenerla, puedan cuidarla, esperar su cumplimiento. Desde Adán y Eva, Dios, después de que cometieron pecado, les da una promesa implícito en Génesis 3:15, la promesa de la venida del Salvador, del Mesías, hablando de su simiente. Hay una promesa. A Noé, Dios le da una promesa que iban a ser salvados del diluvio que venía, capítulo 7 de Génesis. A Abraham Dios le da la promesa, una nación conforme a su corazón. Isaac continúa con la promesa. Jacob continúa con la promesa. Y Dios siempre le dio una promesa a los hombres para que pudieran resguardarla y protegerla hasta que viniera el cumplimiento. En Jacob se cumple la promesa que Dios le había dado a Abraham. Bueno, ni tan en Jacob, fueron en los hijos de Jacob, en los descendientes de Jacob, cuando ellos entran a la tierra prometida. Ahí había un cumplimiento, pero ellos tenían que resguardar esa promesa. Cuando hablo de resguardar, le estoy hablando de seguirla creyendo, de creer. Es posible que en usted no se van a cumplir algunas cosas que Dios tal vez le ha prometido, pero sí en sus hijos. Y usted tiene que seguir creyendo de que si Dios prometió algo para usted, sus hijos lo van a ver. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sí, es así. Usted va a ver en sus hijos aquellas cosas que tal vez no está viendo en su vida. Y tal vez usted está creyendo por algo. Sígalo creyendo, porque es de esa manera. Pero ¿sabe qué? Ese es el propósito de Dios para la familia, mis queridos hermanos. El resguardo de esa promesa, porque Dios siempre tiene bendiciones para su pueblo. Dios siempre tiene bendiciones para nosotros. David tenía una promesa. Dios le dijo que siempre iba a haber un rey en el trono de su descendencia. Pero ¿sabe? Cuando yo le hablo de la promesa, es posible que usted esté pensando, oh sí, era la tierra prometida, ¿verdad? Era riqueza, eran posesiones. Y bueno, lo incluye. Pero cuando yo le hablo del resguardo de la promesa, le estoy hablando del cumplimiento de la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Y esa era la promesa que mantuvo mucho tiempo al pueblo de Israel. Bueno, todavía ellos creen algo de eso. Pero ¿sabe qué? La pregunta es, ¿qué promesa tenemos ahora como familias? ¿Cuál es esa promesa? Hermanos, la promesa de vida eterna, aunque ahora ya la estamos disfrutando, pero es la promesa de vida eterna la que tenemos que resguardar. No permita que sus hijos pierdan esa promesa. Si usted pierde esa promesa de vivir una vida con el Señor, es posible que su generación también se pierda. No sé si me explico ahora. Esa es la promesa.
No le estoy hablando de la empresa. Ay, Señor, gracias, esta es la promesa, esta es mi promesa, Señor, y se la tengo que dejar a mis hijos. Miren, a veces hemos oído tantos casos, ¿verdad? Que a veces la familia se destruye por las posesiones, ¿verdad? Porque se pelean y un montón de cosas. Demandas, fíjense ustedes. Por supuesto, si usted tiene que dejar algo, déjelo y déjelo bien hecho, ¿verdad? Pero miren, la promesa de vida eterna. Eso es lo que ahora tenemos. Dios nos ha dejado la educación para nuestros hijos, que conduce para vida eterna, que sigue siendo la promesa para nosotros. El Señor nos está prometiendo cielo nuevo, tierra nueva, que un día estaremos con Él, vamos a estar en la misma presencia de Dios. Esa es la gran promesa que tenemos ahora y que nuestras generaciones también tienen que tener. El Señor nos ha entregado esa promesa y tenemos que protegerla. Y ahora tenemos que ver que nuestros hijos también, ellos puedan continuar con ello. Ese es el propósito de Dios en este tiempo, de salvarnos, mis hermanos. Ese es el propósito de que ahora estemos en una iglesia como el día de hoy. Ese es el propósito. No nos perdamos del propósito. Y a veces pensamos que el Señor nos salvó para poder disfrutar de muchas cosas. Disfrutémoslas. Que al final estamos en esta tierra para disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. Solo algunos dijeron amén. Fíjense ustedes. Entonces, para Dios, el propósito para la familia entonces es esa: que sigamos educando a nuestros hijos, que resguardemos esa promesa de salvación para nosotros, para nuestros hijos. Pero entonces vea esto, el propósito es una nueva generación. Porque en la familia es donde se da esto. Dios quiere nuevas generaciones, no generaciones como el mundo las tiene, no generaciones perdidas. Abraham lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque en esos lugares pues no había nada que honrar a Dios. Y el Señor por eso lo llama a Abraham, y juntamente con él, gracias a Dios que el pasaje lo dice, que él tomó a su esposa Sara y salió de aquel lugar. Claro, se llevó también a su sobrino Lot. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. El punto es que él, con Sara, como familia, estaba saliendo de aquel lugar porque Dios quería una nueva generación, una nación que lo honrara. Dios lo salvó a usted para que haya una familia que honre a Dios. No solamente usted y su esposa, sino que usted, su esposa y sus hijos, que honren a Dios, que cambie el pensamiento. Porque yo no sé de qué familia venga usted. Es posible que venga de una familia muy religiosa, idólatra, que venga de gente que no honra a Dios, que está sumida en el pecado. Pero Dios nos llamó para que usted hiciera una nueva generación, para que haya una nueva generación en usted, no como los antepasados. Y me encanta lo que dice Josué 24:15. Bueno, vamos a leer el versículo 14. Él está hablando al pueblo de Israel. Le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto es para el pueblo, pero mire, él dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero esto es puntual para el compromiso como familia. Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. No importa a quién sirvieron sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. No importa. Cuando usted diga, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, vamos a ser una generación que sirva a Dios. Vamos a tener una generación que ame a Dios, que honre a Dios. No importa quiénes fueron nuestros antepasados. Cuando hacemos este tipo de decisión, ¿por qué? Porque Dios para esto llamó a Abraham, para que él saliera del paganismo, para que él fuera a un lugar que él estaba preparado, donde lo iba a santificar Dios, ¿verdad? Porque iba a quitar a todos aquellos que vivían en aquel lugar para establecer una nación santa, una nueva generación. Ahora, esto es un compromiso, mis queridos hermanos. Es un compromiso con Dios. Es el compromiso que Dios quiere que tomemos, que hagamos con Él. Josué lo entendió muy bien. Y él, y siempre creo que lo hemos mencionado, ¿verdad? Porque se tendría que haber escrito, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, sí. Pero él lo dice en el compromiso y en la responsabilidad que implicaba, que él sabía que tenía con Dios. Y entonces él dijo, yo primero. Yo, ¿por qué? Porque así fue desde el inicio. La educación era, primero estas palabras estarán sobre tu corazón y luego se las repetirás a tus hijos. Es lo mismo. Ahora, yo y mi casa, yo antes que ellos, yo delante de ellos, yo enseñándoles con el ejemplo a ellos. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa qué, a quienes sirvan los amigos de nuestros hijos. No importa quién está sirviendo el mundo. No importa todo lo nuevo que pueda salir del mundo para pecar, mis queridos hermanos. Porque de hace un tiempo para acá, usted se da cuenta que los jóvenes ya no fuman igual. Y les han mentido, por supuesto, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ahora ya no usan los cigarros tradicionales. Ahora ellos se compran unas cosas que andan por ahí, ¿verdad? Que no se me queda el nombre. Y ellos andan en ese asunto. Y alguno más de algún cristiano pensará, como no es lo mismo, esto ya no es pecado, ¿verdad? Esto solo es diversión. Pero el mundo puede ofrecer y servir de cualquier manera al diablo, pero nuestros hijos servirán a Jehová de los ejércitos. Nuestros hijos servirán al Señor. ¿Y cómo cuesta hacer eso, mis queridos hermanos? Yo no sé si los que tengan hijos me acompañan en lo que estoy diciendo, pero cuesta muchas veces que nuestros hijos sirvan a Dios como uno quiere. Mejor no, como uno quiere, como Dios quiere. Sí. Pero el compromiso y la responsabilidad la tomamos nosotros. Porque siempre, mis queridos hermanos, Dios espera de nosotros que nuestra generación sea diferente o distinta al mundo. Así como lo fue Adán. ¿Cómo le pudo costar, a Noé? ¿Cómo le pudo costar a Noé apartar a su familia de esa gran influencia que había en ese tiempo? El pecado que había para el tiempo de Noé era terrible. Bueno, como es ahora, tal vez sí nos estamos peor. Pero recuerde usted que el pecado era terrible. Lo que atrae tanto a nuestros jóvenes en este tiempo, ¿verdad? La sexualidad. ¿Cómo está la sexualidad en este tiempo? Y en ese tiempo usted lee, nos damos cuenta de cómo el hombre estaba pervertido. ¿Cuánto le pudo costar a Noé salvar a su familia? Y que escuche, que solo él, la señora Noé, porque no dice el nombre, ¿verdad? Sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? 8, subieran al arca.
Cuando nadie más quiso subir al arca, ¿cómo hizo Noé para que sus hijos le creyeran que venía un diluvio? Nunca había llovido. ¿Cómo hizo Noé para que sus hijos lo ayudaran a construir el arca y creerle al papá? ¿Le creen sus hijos a usted, querido padre de familia? Cuando usted le dice, vamos a ayunar, el domingo hay que ayunar, y ellos dicen, sí, papá, con mucho gusto, ¿verdad? O los hijos no creen nada de eso. No sé cómo le hizo Noé, pero él pudo en una generación perversa. Así que si él pudo, vamos a poder nosotros también. ¿Sí? Si él pudo apartar a su familia, meterla al arca para que se salvaran del diluvio, nosotros podemos hacer que nuestros hijos, en medio de este mundo perverso, también ellos puedan ir al cielo juntamente con nosotros. Amén. Este sigue siendo el propósito de las familias. No que los hijos de los cristianos se pierdan. No, no, no. El propósito por el cual el Señor nos salva y nos tiene acá es para que no hayan más generaciones perversas. Para eso, ese es uno de los propósitos de Dios para la familia. Yo digo, ¿cómo pudo Loida y Eunice criar una a su hija y la otra a su hijo, Timoteo? ¿Por qué no se habla del papá? Bueno, dicen que el papá era griego y posiblemente no creía, ¿verdad?, en la fe judía de aquel tiempo. Pero Loida, Eunice, hicieron todo lo posible para que hubiera una generación diferente, distinta, dos mujeres, haciendo que sus generaciones pudieran ser diferentes. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, esa fe que han puesto en ti, y le dice que esa fe pudiera continuar. Mis queridos hermanos, Dios está esperando generaciones no que cometan pecado, generaciones no que no crean en el matrimonio santo, generaciones no que crean ya en una familia. Dios está esperando que hayan generaciones que resguarden a la familia, que resguarden el matrimonio, que crean en Él, que le amen, que le busquen, que le sirvan. Esas son las generaciones que Dios está esperando. Generaciones, familias llenas de amor, llenas de valores, fuera del materialismo y del afán. Porque vea que esto del materialismo se ha convertido en algo poderoso. ¿Sí? La gente quiere en este tiempo casas, dinero, terrenos, carros y de todo, lo mejor, pero no quiere a Dios. Y si está bien, enséñele a su hijo ser de ese tipo de gente exitosa, pero enséñele a amar a Dios. Abraham fue riquísimo en oro, plata, en ganado. Isaac también fue uno de los poderosos de esa tierra. Jacob fue uno de los grandes hombres que tuvieron grandes posesiones, pero amaron a Dios, pero cuidaron la promesa, no se apartaron de Dios. Claro, tuvieron sus fallos, sus problemas, como todos los humanos. Quizás eso no quiere decir que usted falle y que yo falle, pero enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios. En esta generación tan terrible, desde aquel tiempo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire, segunda de Timoteo 3, dice también
debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Regularmente le llamamos tiempos peligrosos, ¿verdad? Y pensamos, uy, mire cómo está de peligroso el tiempo, porque andan matando ya a uno, porque andan robando por allá, porque andan secuestrando y todo lo demás, ¿sí? Pero tiempos peligrosos es por lo que hay en el corazón del hombre. Y entonces el apóstol le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjese que yo estoy notando que el apóstol Pablo no se está refiriendo a gente delincuente. Se está refiriendo a gente que dice tiene apariencia de piedad. Es posible que estaban en la iglesia. Esos son los tiempos peligrosos. Entonces dice, escuche lo que sigue, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, escuche, esta es la diferencia de las generaciones, ¿sí? Yo le llamo la generación Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antigua, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De nuevo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero mire esto, ¿de quién había aprendido él? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Que desde la niñez él había aprendido. ¿Dónde es lo que se aprende para salvación? En la niñez. Hermanos, hay un trabajo arduo, fuerte que hacer en este tiempo para que nuestros hijos permanezcan en la verdad, para que ellos vayan creciendo con esa fe en su corazón. Mire qué importante, qué importante y qué satisfactorio es para un padre cuando ve a sus hijos levantar sus manos adorando al Señor. Cuando ve a sus hijos sirviendo al Señor. Cuando ve a sus hijos que están creyéndole a Dios, que hablan de Dios, que cantan de Dios, ¿verdad? Es satisfactorio. Así que hay una tarea ardua como creyentes, como hijos de Dios, porque esto es lo que Dios, el propósito de Dios para la familia. Ese es el propósito de Dios. Y si somos familia, tenemos que trabajar en ello y tenemos que vivir bajo el propósito de Dios. No hagamos o no reproduzcamos más esa generación peligrosa, sino reproduzcamos la generación Timoteo, ¿sí? Que desde la niñez, dice allí, se lo voy a leer de nuevo, dice, y que desde la niñez has
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y eso es, mis hermanos, lo que debemos de hacer. No nos despeguemos de la palabra. No nos despeguemos de la palabra. Háblele palabra a su hijo. Dele un versículo de la palabra. Pues a mí me impresionó un día de estos que una de mis hijas me dice: ¿qué es la teología? Y yo le digo más o menos de lo que se trata la teología. Y ella dice: yo quiero estudiar eso. Me impresionó. Yo quiero estudiar eso, me dijo. Bueno, algún día le dije yo, ¿verdad? Porque cuando se quiere algo uno lo tiene que tener en el corazón, pues, ¿verdad? Sí. Y vea, eso es interesante. Entonces, el enemigo, mis hermanos, siempre se ha levantado para destruir a las generaciones. Él ha querido destruir a las generaciones. ¿Por qué? Por el propósito que Dios tiene. ¿Sí? Por el propósito que Dios tiene con la familia. Y por eso Él está destruyendo. Mire cómo se han levantado los pensamientos en contra de la familia, en contra del matrimonio. Usted sabe, la ideología de género es un ataque directo al matrimonio, como Dios lo creó, un ataque directo a la familia, como Dios le estableció. Eso que se ha levantado en este tiempo. Y el enemigo se ha levantado. ¿Recuerda usted? En Adán, Caín mató a Abel. Abel se supone que era el hijo de la promesa. En mis palabras se lo estoy diciendo. En Noé, Cam vio la desnudez de su padre. Esto pues se dice de que, o esto significa ver la desnudez de su padre, que él tuvo relaciones con Noé. Es lo que dicen los estudiosos. En Abraham, Sara le dio a su sierva Agar para que engendrara supuestamente el hijo de la promesa. No era lo que Dios había designado. En Isaac, Esaú se levanta contra Jacob, el hijo que tenía, el hijo que era escogido, que tenía la promesa. En David, Absalón se levanta contra su padre. Pero siempre, en cada uno de estos eventos, por ejemplo, en Adán siempre hubo un Set, aquel nuevo hijo que iba, por decirlo de alguna manera, sanear la generación. En Noé pues hubo siempre un Sem. En Abraham siempre vino el cumplimiento de la promesa. Isaac, en Isaac pues hubo siempre un Jacob, el elegido. En David siempre hubo un Salomón, el que continuó la promesa. Y yo no sé en usted, en su familia, pero siempre hay una persona que Dios ha levantado para poder sanear las generaciones. Esto es lo que le quiero decir. Siempre hubo una persona que Dios levantó para sanear a las generaciones. Y ahí está usted en su familia, para sanear esa generación, para que haya una generación bendita, una generación santa, una generación que ame a Dios. Ahí está usted. Para eso, mi querido hermano, mi querida hermana, está usted. Póngase de pie, por favor. Y al respecto, mi pregunta puede ser: ¿quién se ha levantado contra su familia? ¿Quién se ha levantado en su familia para destruirla? Claro, el diablo, el enemigo, sí, Satanás. Pero muchas veces en nuestras familias se levantan personas dentro de la misma familia para poder destruir. ¿Y sabe por qué?
yo le leí el primer versículo. Una casa dividida contra sí misma es destruida. Es por esto. Porque a veces no tenemos que esperar o no tenemos que ver que otras personas quieran venir a destruir nuestra familia, cuando a veces en nuestra familia hay ese tipo de divisiones. Y es lo que no tiene que haber, porque no es el propósito de Dios. El Señor nos ha dado un propósito sagrado, mis queridos hermanos, para poder continuar una generación santa, pura, si usted quiere, perfecta, porque Dios así nos destruyó, nos constituyó, mejor dicho. Así el Señor nos escogió para poder ser esa generación bendita de parte del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Yo le pido al Señor esta tarde que Él bendiga su vida, que Él bendiga a su familia, que el Señor pueda, creo que el día de hoy a través de su palabra ha traído la revelación de lo que Él quiere de usted. Yo le digo, no es el propósito del Señor, no es nada material, mi querido hermano, mi hermana. Aunque hay que luchar por muchas cosas, que el Señor las dará y Él traerá y Él abrirá puertas. Pero lo más glorioso que podemos hacer nosotros en este tiempo es apegarnos al propósito que Él tiene para nuestra familia.